Bueno, estamos ante una de las exposiciones más esperadas y merecidas por el pintor yo creo que de todos los tiempos de este museo. Mario León nos dejó el año pasado, en junio del año pasado, y desde entonces hemos estado trabajando para hacer algo digno con su figura, ¿no? Él se lo merece muchísimo porque es de los grandes de Nerva. Para mí el mejor, vamos. Él estuvo en París en los años 70 buscando esa vocación que tenía por la pintura desde el principio, desde niño, y buscando en París las respuestas a tantas preguntas que se hacía sobre cómo tendría que afrontar la pintura en el futuro. Y cuando volvió, lo que tenía claro es que era su decisión hacer una obra, hacer una pintura para siempre. Estuvo en París 7 años, vino a recoger a lo que es su mujer, a Isa Tere, entonces su novia, y se casaron y se fueron a París. Y como ya he dicho antes, pues aquello le impactó y le hizo crecer en la vocación que ya en un principio apuntaba, ¿no? Tanto que cuando vuelve de París lo que él quiere es estudiar Bellas Artes y seguir afianzando las técnicas y las maneras de trabajo. Siempre a partir de su decisión de volver a España y de volver a un sitio tranquilo donde poder pintar sin mucho ruido, pues en París ya ha empezado a ver el expresionismo no solo francés, que sería el fauvismo, sino también el expresionismo alemán y también el expresionismo con Francis Bacon concretamente, inglés. Bacon determinará una constante en toda su obra y es la división, la composición siempre de la obra, que siempre está dividida en planos horizontales y verticales y que sitúa de alguna forma todas las figuras en el escenario. Esto hecho de una forma expresionista, como digo, y también muy personal, ¿no? Y ahí van paseando todos los temas que ha ido tratando durante toda su vida. Desde luego el paisaje minero, en un principio, antes de su marcha a París, y después también ha sido una constante el paisaje serrano también, porque él decide definitivamente afincarse en Arcena y desde allí hacer su obra. Tiene esos dos paisajes y sus temáticas personales. A él le gusta mucho el cante y detrás de nosotros tenemos uno de los cuadros más representativos de su obra, que se llama El Cante y que él hizo para la Peña Flamenca de Nerva. Ahí se representan todos los elementos con los que él trabaja durante toda su carrera, ¿no? Luego también, aparte del cante, pues le gusta el baile y tenemos al lado de este cuadro, no sé si la cámara lo ve, una bailadora en plena acción. Su temática fundamental son las mujeres también, las mujeres atormentadas, las mujeres solas, las mujeres que representan un poco incluso la prostituta, esa temática morbosa que yo creo que trae incluso de París, ¿no? La pinta de todas las maneras y formas, ¿no? Y de todos los colores, ¿no? También hay otras temáticas que son constantes en su obra, ¿no? Como por ejemplo los temas que se refieren a figuras como el caballito o como un poco que habla de la infancia, de la soledad de la infancia, porque normalmente el caballito no tiene ni siquiera jinete. Los maniquíes, las marionetas, una serie de temáticas de mujeres rotas, ¿no? De mujeres explotadas,
que al mismo tiempo son muñecas o son elementos así. Más temas, pues Mario ha tratado prácticamente toda esta temática que estamos hablando desde el principio, desde sus primeros años, ¿no?, de trabajo. Lo que revisa la temática, lo que un poco el hilo conductor, ¿no?, de toda su temática es la manera, ¿no?, de expresarse, que es muy personal. Como he mencionado a Bacon, también me gustaría mencionar a Alberto Delgado, que es uno de los pintores que más le atrajeron durante toda su vida. Y poco más, que vengáis y la veáis. No sé, hay un cuadro de París de cuando él tenía que pintaba en Montmartre como el resto de pintores y tenía que hacer los cuadros típicos, ¿no?, de Montmartre, que podía ser de Mario, es de Mario evidentemente, pero podía ser igual de Rossini, que un mes antes, o sea, que un mes, cuando él llega, un mes después se viene Rossini a España y está en el mismo sitio, ¿no?, está en Montmartre, haciendo también este tipo de ejercicios, ¿no?, que finalmente les ayudaba a todos a continuar con su carrera, y en el estudio pues tenían aquellos cuadros que no eran exactamente para la venta de la gente que trasiega por Montmartre, sino que empezaba a hacer su obra, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro del año 73 donde ya empieza a meterse un poco en las temáticas del drama, ¿no?, del drama de, no sé, aparece como una especie de taberna, donde se intuye que hay gente en fin, que va a cantar o que va a bailar o que de momento está bebiendo, ¿no? Hemos querido poner esos dos cuadros con un autorretrato porque representan un poco el inicio de toda la exposición que tenemos detrás, ¿no? Aquí hemos seleccionado más de 50 obras y recorren todas estas temáticas. Lo hemos intentado colocar un poco por fases, es decir, estamos hablando de mujeres, de las mujeres, como te digo, de todos los colores y de todas las formas representadas, descoyuntadas, rotas, en la mayoría de los casos, y es esa primera parte. Luego ahí empezaríamos con otra parte que habla ya, pues, de la temática que no he mencionado antes, de los toreros. Los toreros, no el toro, no es la corrida de toros, sino el torero con su traje de luces, es otra vez la soledad, ¿no? La temática, también ese hilo conductor en tema sería la soledad, así como en la técnica o la manera de trabajar, pues estamos hablando siempre de un expresionista muy subgénero, ¿no? Bueno, este panel de la exposición intenta representar el sentido que él tenía de la mujer. La mujer es una mujer rota en la composición, intentando siempre con el trazo crear una especie de movimiento, de ritmo. Entre medias hay un cuadro que representa a un clásico. Ese tema Mario lo trató en algunas ocasiones y en este caso está tratando las tres gracias de Rubens, porque también tiene otras tres gracias que no están en esta exposición, que son las de Botticelli, ¿no?, en la consagración de la primavera. Este sería el caso de Rubens. Ahora hay el cuadro El desfile, que considero que es una de las piezas más interesantes también de su obra, hablando de mujeres y que crean como una especie de manifestación o de reivindicación, ¿no?, de la mujer. Mujeres siempre, mujeres desnudas, mujeres incluso acompañadas, sentadas la mayoría de las veces, con un gato negro que representa un poco ese misterio que hay más allá, ¿no?, de esa soledad suya de la mujer en sí.
Otra forma muy recurrente que tiene es de presentar a la mujer con violonchelo, ¿no? En ese caso hace mucha referencia a Isatere, que también tocaba el violonchelo, y Isatere es su mujer, ¿no? Como he dicho antes. De nuevo la mujer con un gato, menos compuesta. La mujer siempre desnuda, en la mayoría de los casos, incluso descompuesta de tal forma que ya no parece una mujer, sino parece una composición abstracta. De hecho, lo llamamos en esta exposición, aquel cuadro concretamente de la izquierda arriba, lo llamamos composición en rosa, porque ha descompuesto los elementos de la mujer de tal manera que ya no parece el mismo tema. Igual abajo, un cuadro que se llama Confidencias, y vuelve a aparecer esa mujer descoyuntada, rota, sin rostro, que mira a un gato. Arriba a la derecha, un cartel que le encargué en su momento para el Carnaval de Nerva y representa a la mujer, a Doña Carnal y Doña Cuaresma, con un fondo donde se ve la torre de Nerva perfectamente, y muy bien, muy expresivo, ¿no? Si continuamos por los paneles, ya vamos a una temática de la que no hemos hablado antes, ¿no? Bueno, volvemos a la descomposición total, que ya parece que no se trate de figuras, sino simplemente de elementos mezclados. No sabes si es un bodegón, si es una mujer, si es... Y ponemos 4 ejemplos, 5, de composiciones de naturalezas muertas, de bodegones, ¿no? Bodegones en azul, en rojo, siempre hay como desparramados, como caídos, ¿no? Muy espontáneo. También en la faceta del torero, a él realmente no representa el toreo, ¿no? Y no lo vi especialmente nunca en las conversaciones que hablara especialmente de los no tanto de la fiesta como del traje de luces, de la manera de representar a la figura que es el torero solo, el torero que se enfrentará y se atisba ahí, pues se atisba en su obra que se presentará a un ruedo donde va a estar solo, ¿no? Por eso el traje de luces, el traje de faena. Sí. El tema de las marionetas, que aquí solo hay una representación, pero que trató también en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, Mario también un poco representa las temáticas sociales del momento, ¿no? Y también era muy descriptivo en los títulos, ¿no? Normalmente el título que lo pone Mario es lo que es evidente. Si hay una marioneta, pone marioneta, ¿no? En este caso es una cabeza de buey que aparece también en otras obras, como por ejemplo aquí en La Bailaora, ¿no? Esa cabeza de buey que representa un poco como la muerte, pero la muerte de antigua, ¿no? Como fantasmagórica. Aquí intentando que esa cabeza hable de algo social, ¿no? Donde él ha recortado algunos trozos de periódico de aquel momento y la baraja, ¿no? Que siempre representa también este tema de la suerte. Aquí en el Cante, que como mencionaba antes, es un cuadro que pinto para la Peña Flamenca, pues la expresión es absolutamente dramática, ¿no? Utiliza casi el caballo de Guernica
de Picasso, la palomita, que también es un recurso que utiliza mucho en otras obras, ¿no? La palomita de papel. Recuerda un poco a la escuela, recuerda, porque él, antes de irse a París, todo esto, era maestro y había querido, no le gustaba la profesión que estaba ejerciendo y por eso empieza otro camino, ¿no? Parece increíble, ¿no?, cómo representa ese cante hondo, ¿no?, con la mano sobre el pecho, una figura circular negra, como diciendo, hay profundidad, ¿no?, en la cuestión. Bueno, seguimos. Aquí otras dos escenas de cantaores. El caballito al que hacía referencia antes, que solamente hay uno, y que es un regalo que le hizo a su mujer. Como digo, sin jinete la mayoría de las veces, porque es una figura que representa la infancia, pero la infancia sola, ¿no?, que es, como digo, en la temática es el hilo conductor. Y luego ya paisajes de Nerva de nuevo. Esto ya creo que es una vuelta al paisaje de Nerva, porque pertenecen ya a una etapa muy madura, ¿no?, de la obra de Mario. Y bueno, dos ejemplos, no creo que lo haya pintado muchas veces más, que se llaman escorias y que me recuerda al Vázquez Díaz de las rocas humanizadas. Esta obra que hizo Vázquez Díaz en La Pedriza, allí que tenía una casa, se construyó un chalet o algo, y allí empezó a pintar las rocas, lo que eran las rocas humanizadas, que realmente simplemente eran centrarte muchísimo en lo que es la roca que rodea toda la Sierra de Madrid y representarla como tal, como roca, ¿no? Pero que al centrarte, al acercarte tanto a la figura, pues casi se convierten en personajes fantasmagóricos. Y luego también de sus últimas etapas se centra en Peña de Hierro, que es un paisaje muy nuestro, ¿no?, muy de minero y muy nuestro, porque, como os decía, era volver a Nerva de nuevo, ¿no? Y fantástico las ilusiones que hace sobre las rocas de la Corta de Peña. Dos ejemplos de paisajes también del principio y del final, ¿no?, de su carrera, donde él, al fondo hay un pueblo seguramente serrano, uno se llama Paisaje en Rojo y otro Paisaje en Verde, ¿no? Y de nuevo aquí, en este caso ya hemos un poco, esto es como transición entre que fueran la cuenca minera o fuera la sierra. Yo creo que que es un poco de transición, ¿no?, como si fuera volver luego a Aracena, la sierra, pero no el paisaje a los que nos tienen acostumbrados, de calles, sino es un paisaje distinto el de Mario. Él habla de los chopos, habla de los castaños, de las fuentes. Ese sería un poco el final del recorrido que hemos hecho por la obra de Mario.